Muy buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre la reforma agraria. Los integrantes son Córdoba Ucero Rolando, Tello Banda Nelsi y quien les habla, Venancio Samaritano Aurora. El tema controversial del cual hablaremos el día de hoy tiene como pregunta: ¿fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Para hablar de la reforma agraria, debemos comenzar por entender que esta fue una reforma promulgada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido como Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que inició su gobierno en 1968. En este gobierno Velasco buscaba generar cambios drásticos, tanto en lo económico, político y social. Sin embargo, recordemos que esta no era la primera vez que se intentaba promulgar esta reforma. Una de las propuestas de Aya de la Torre fue la reforma agraria de 1931, ya que él quería generar un cambio en el Perú, que en ese momento estaba dominado por la oligarquía, quienes eran la minoría que controlaban a los pueblos que sufrirían pobreza. Recordemos que él propuso distribuir las tierras para combatir el dominio de los grandes terratenientes. Sabiendo eso, entendemos que, si bien en campañas anteriores y también en otros gobiernos se intentó implementar la reforma agraria, recién el 24 de junio de 1969 se promulgó el decreto ley número 17716, Ley de Reforma Agraria. Frente a la pregunta, ¿la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social? Consideramos que no fue beneficiosa, ya que aunque buscaba el beneficio de los campesinos, su mala implementación terminó perjudicando al sector rural. A continuación, indicaremos por qué consideramos que esta reforma fue más perjudicial que beneficiosa en el Perú. Bueno, en el aspecto político, Velasco usó la reforma para tener más poder sobre todos y usarla en contra de cualquier oposición. Al expropiar las tierras sin ningún consenso, se estableció un peligroso precedente de intervención arbitraria del Estado en la propiedad privada. Es decir, quitó tierras a la fuerza sin importar las leyes, sentando las bases de un régimen depresivo. Esta reforma prometió justicia social. Las tierras que fueron entregadas eran de baja calidad de producción. Las cooperativas, sociedades agrícolas de intereses social y cooperativas agrarias de producción mostraron graves problemas en el manejo por falta de experiencia en la gestión de empresas. La eliminación de terratenientes generó un vacío, ya que no fueron reemplazados adecuadamente, haciendo que muchos campesinos terminen en peores condiciones económicas. Al ver que la reforma no era beneficiosa, muchos campesinos se enojaron, generando desconfianza y malestar. Esto fue el inicio de la posterior organización Sendero Luminoso. En el lado económico tenemos que los problemas económicos causados por la reforma agraria fueron graves, ya que con la expropiación de haciendas que fueron entregadas a las cooperativas, el gobierno destruyó un sistema que era productivo para la economía, aunque fuera injusto para los campesinos, ya que no tenían un plan consistente que reemplazara el anterior. Esta reforma también asustó a los inversionistas privados que tenían miedo de poner su dinero en el campo por miedo a que el gobierno les quitara sus tierras. Esto frenó la modernización de la agricultura por años. Con el tiempo, la economía sufrió la productividad bajo un 30%. La inflación subió, los precios de los alimentos aumentaron. El país tardó décadas en recuperarse. En el lado social tenemos que algunos sectores rurales quedaron insatisfechos con el reparto o sintieron que no se respetaron sus formas de organización tradicionales. La reforma prometió mejorar la vida de los campesinos, pero aumentó la pobreza rural, ya que los campesinos por la situación que vivía tuvieron que emigrar a la ciudad. Generó desigualdad, ya que no todos recibían tierras de buena calidad, solo los que tenían contactos en el gobierno y líderes de las cooperativas. En conclusión, la reforma agraria de Velasco
Aunque el objetivo era lograr justicia social y la igualdad para los trabajadores agrícolas, fue perjudicial para el Perú. En lo político se convirtió en una reforma que debilitó los derechos de propiedad. En lo económico generó pérdidas de inversionistas privados, generando la subida de precios de alimentos de primera necesidad y la caída de la producción agrícola. Por su parte, en lo social, dejó en peores condiciones a los campesinos, impulsando la migración a las ciudades, aumentando así la pobreza rural, el descontento de los campesinos, que sería aprovechado por grupos radicales en el futuro. Si bien la intención fue buena, la falta de experiencia y de un buen plan originó consecuencias que afectaron al país por décadas. Muchas gracias. Esta es nuestra postura frente al tema controversial, si la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú. Gracias.